Muchísimas gracias a todos ustedes por venir y a la Fundación por una vez más tenernos a nosotros tres aquí, que nos estamos convirtiendo ya en un cero recurrente, en una fracción. Déjeme que empiece con Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter es uno de los grandes economistas de la historia y en 1919 dio una charla magistral que pronto se convirtió en un clásico del pensamiento económico. Y en esa charla, Schumpeter define el Estado moderno como un Estado fiscal. ¿Qué es lo que quería decir Schumpeter? Que un Estado moderno se estructura alrededor de su sistema fiscal. Todo lo que hace un Estado, desde las autopistas hasta el hospital público, depende de su sistema fiscal. Por tanto, si uno cambia el sistema fiscal de un Estado, como pretende hacer el acuerdo PSC-RC, uno cambia el Estado. Y cambiar el Estado es algo que no se puede hacer deprisa y corriendo, y muchísimo menos para alcanzar unos objetivos políticos coyunturales como la investidura de un particular candidato a la presidencia de una comunidad autónoma. Este cambio requiere una reflexión ordenada, pensarlo. Y es el motivo por el que Francisco y yo decidimos dedicarle mucho tiempo de nuestra vida a esta reflexión, quitándole mucho tiempo a nuestras queridísimas familias y quitándole incluso más tiempo a las horas de dormir. Y por eso creemos que es un libro que merece la pena para nosotros haberlo escrito y les invito a que lo lean. Y voy a intentar explicarles durante los próximos 20 minutos por qué es un libro que merece la pena ser leído, a pesar de no ser una novela de espías. No les voy a engañar a ninguno, ¿vale? Vamos a ver. España es un Estado autonómico. España es un Estado que tiene un nivel de descentralización territorial muy alto. Esto se puede medir de muchas maneras, pero un grupo de investigadores internacionales han elaborado una cosa que se llama el Índice de Autoridad Regional, que cubre a 96 países, prácticamente todos los países importantes del mundo. Resulta que de estos 96 países, España es el cuarto país más descentralizado del mundo, solo detrás de Alemania, Bosnia-Herzegovina y la India. Y estamos a punto de adelantar a la India. Somos un país más descentralizado que países explícitamente federales como Austria, como Bélgica, como Australia, como Estados Unidos, como Canadá. Esto se puede ver de muchas maneras. Les voy a dar dos maneras. La primera es quién se gasta el dinero en nuestras administraciones públicas. De cada 100 euros que se gastan las administraciones públicas en España, 32,5 se van a pensiones. Un tema que, por cierto, no es independiente de la financiación territorial. Después tenemos 32 euros que se van a las comunidades autónomas. El Estado central, la Administración Central del Estado, solo gasta 24 euros. Es decir, el Estado central está por detrás de la seguridad social y de las comunidades autónomas. Y finalmente tenemos las corporaciones locales con 11,5 euros. Otra manera distinta de verla es pensar acerca del tamaño del sector público del Estado en términos de trabajadores. Y aquí voy a considerar tanto funcionarios como empleados laborales. En España trabajan unos 3 millones de personas para el sector público. De esos 3 millones de personas, solo un poquito más de 500.000 trabajan para el sector público estatal. Sin embargo, fíjense cómo hay casi 2 millones, 1,9 millones, de personas que trabajan para las comunidades autónomas. Es más, de los 530.000 trabajadores del Estado, la mitad, básicamente, son o policía o militares. Con lo cual, si uno se encuentra aleatoriamente con un empleado público,
solo hay un 8% de probabilidad de que sea un empleado de la Administración Central del Estado que no sea policía o militar. Realmente la cantidad de gente que queda trabajando para la Administración Central del Estado es muy pequeña. Ahí tienen a uno. Bueno, ¿por qué las administraciones públicas, las comunidades autónomas gastan tanto y tienen tantísimos empleados? Bueno, pues por un motivo muy sencillo. Porque las comunidades autónomas suministran 3 de las 4 patas del estado del bienestar. De cada 100 euros que se gastan las comunidades autónomas, 41 son la sanidad. Si yo me pongo malo en Mieres, voy al hospital del Servicio Asturiano de Salud. Eso está pagado y gestionado por el Principado de Asturias. Segundo, la educación. Si yo voy al colegio en Zaragoza, es un colegio gestionado y pagado por Aragón. Y finalmente, las prestaciones sociales, dependencia y similares. Si se fijan, una vez que quitamos estas 3 patas, no queda prácticamente nada, solo un 23%, o 23 euros de cada 100. Y de hecho, de esos 23 euros de cada 100 son cosas como, en el País Vasco y Cataluña la policía autonómica y en el resto de las comunidades cosas como las carreteras autonómicas. Es decir, hablar del sistema de financiación autonómica es hablar de la estructura básica de nuestro estado del bienestar. Es hablar de sanidad, es hablar de educación y es hablar de prestaciones sociales. Y por eso las comunidades autónomas son tan importantes en nuestro sistema. Vale. Entonces, ¿cómo las financiamos? ¿Cómo financiamos la sanidad? ¿Cómo financiamos que el señor que va a Mieres a que le miren el dolor de estómago tenga un médico que le pueda atender? Bueno, pues esto lo hacemos de 2 maneras diferentes. Hay 15 comunidades que se llaman las comunidades de régimen común, que son todas, excepto el País Vasco y Navarra, que son las comunidades forales. Lo hacemos también a través de financiación regular, que es la que les voy a explicar hoy, y financiación extraordinaria. Tienes la DANA y tienes que dar un dinero especial en Valencia. Esta no es tan importante y además, como su nombre indica, varía de año a año y podemos olvidarnos de ella. El gran problema que hay en España, y estos 3 últimos días que he hecho una auténtica tormenta en X me he dado cuenta, es que el 99% de la gente no entiende el sistema de financiación autonómico. Y en el libro hemos hecho el esfuerzo más fuerte que hemos podido de intentar ser lo más pedagógico para explicar el sistema. No tengo mucho tiempo hoy, con lo cual voy a simplificar un poquito. Perdónenme si ustedes saben más de este tema. Déjenme que les explique primero el régimen común, el régimen de Madrid, el régimen de Asturias, el régimen de Cataluña, el régimen de Andalucía. El régimen busca el siguiente objetivo. Acuérdense, lo que queremos es dar sanidad, educación y prestaciones sociales. Y lo que queremos, porque es lo que nos pide la Constitución, es que esos servicios públicos esenciales sean iguales en toda España. Hombre, iguales nunca van a poder ser, pero aproximadamente iguales. ¿Vale? Y por tanto hemos diseñado un sistema que le va a dar a todas las comunidades autónomas la capacidad de ofrecer esos servicios, dada su población, pero vamos a ajustar la población. Vamos a decir, miren ustedes, en Galicia la población está muy envejecida, con lo cual a los gallegos hay que darles un poquito más. Y en Galicia además, porque la sanidad cuesta mucho de los mayores, además en Galicia la población está muy dispersa, con lo cual cuesta más organizar colegios que tienes 10 muchachos que no aquí en Madrid, que tienes ahí un instituto que metes a 500 sin ningún problema. ¿Vale? Eso se llama la población ajustada. Y luego tienes que compensar que las competencias no son todas iguales. Por ejemplo, en Cataluña tienen transferida la policía. ¿Vale? Y entonces, tienes una serie de criterios de lo que cuesta a Cataluña dar la policía. Y finalmente, hay igualdad de esfuerzo fiscal. ¿Eso quiere decir? Los que ustedes aquí paguen IRPF saben que hay un tramo autonómico de IRPF. Si Madrid decide rebajar el grado de imposición en el IRPF local, eso se lo tiene que comer todo Madrid.
¿vale? Eso no lo puede pagar ninguna de las otras comunidades autónomas. Entonces tenemos una serie de fórmulas, lamentablemente muy oscuras, y luego podemos volver a ellas, pero que básicamente aseguran que esto se cumple. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues lo hacemos primero, le damos a la comunidad autónoma el 50% del IRPF de los residentes en esa comunidad autónoma. Luego, le damos el 50% del IVA consumido en la comunidad, no de la producción en la comunidad. Si se vende un SEAT fabricado en la SEAT de Martorell en Huelva, el 50% de ese IVA va a la comunidad de Andalucía, aunque la SEAT liquide el IVA en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Barcelona. Luego, hacemos lo mismo con los especiales, el 58%, los impuestos a la gasolina, por ejemplo. Hay una serie de impuestos transferidos, un poco más de menos importancia, como sucesiones. Y como este sistema generaría desigualdades, porque en Madrid se paga más IRPF que lo que se paga en Extremadura, tenemos varios fondos autonómicos que compensan. Entonces, al final del día, miren, una cosa que les encanta a los nacionalistas catalanes es que en Madrid pagan el IRPF todos los funcionarios del Estado. Por tanto, Madrid tiene más financiación. No, porque tienes los fondos que te lo compensan. Es que en Madrid liquida la Repsol y por tanto tiene muchísimo IVA. No. Si usted pone gasolina en la gasolinera de Repsol en Vigo, ese dinero, que corresponde a la comunidad autónoma, va a la Xunta de Galicia, no va a Madrid. ¿Cómo funciona el sistema foral? Sí, Francisco se ríe por no llorar, me imagino. Bueno, pues el sistema foral consiste en que las 4 haciendas forales, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, deciden sus propios impuestos. El IRPF de Vizcaya es distinto del IRPF de Álava y a su vez es distinto del IRPF de Madrid, bueno, o del régimen común. Ellos recaudan todo, se lo administran todo y al final del año envían una cantidad de dinero a Madrid, que se llama en el caso del País Vasco el cupo y en el caso de Navarra la aportación. Y lo que se pretende es que de esta manera cubren la parte alícuota que les correspondería de los gastos comunes. Bueno, ¿cuál es el resultado de este bonito sistema? Esta es la tabla que resume el libro. Pues este sistema significa que por cada vasco, la comunidad autónoma vasca tiene 6.614 euros de ingresos. Navarra tiene 5.879. Y luego tenemos todas las comunidades del régimen común. De media tienes 3.400. Unas tienen un poquito más, como Cataluña, 3.800. Aproximadamente 200, 210 de esos euros son los Mossos d'Esquadra y las prisiones de la Generalitat. El resto es, bueno, que Cataluña pues, tiene una población relativamente joven y relativamente más dispersa que Madrid. Fíjense Madrid, 3.100. ¿Vale? La media del sistema, 3.400. Pero fíjense en la diferencia tan absolutamente brutal. Voy a coger Andalucía. Cuando hablo Madrid, la gente siempre se pone nerviosa con Madrid. Voy a Andalucía. No, los andaluces caen mucho mejor en general. ¿Vale? Entonces voy a coger Andalucía y resulta que tienes 3.141 euros. ¿Por qué Andalucía recibe 3.141 euros para dar sanidad a los andaluces cuando los vascos tienen 6.642 euros? Por eso este libro se llama Privilegios territoriales. Eso se traduce en el gasto. El gasto no es exactamente igual a los ingresos que les he enseñado, por lo que les decía antes, hay financiación extraordinaria, hay una serie de fondos europeos y además hay déficit, pero se ve de nuevo en el gasto. Resulta que yo soy Navarra, pues puedo gastar 7.800 euros al año, pero yo soy Andalucía, solo me puedo gastar 3.400. Por cierto, todos estos datos son del Ministerio de Hacienda, ¿eh? No hemos hecho nada raro. Hemos hecho esta cosa absolutamente increíble que raramente se hace en España, que es poner en Google ministeriodehacienda.es, le hemos pinchado, ha salido el documento y lo hemos leído. Sé que en España esto cuesta mucho, pero lo hemos hecho. O sea, estos datos no los hemos inventado nosotros. ¿Qué es lo que tienes? Básicamente tienes 2 comunidades autónomas que tienen claramente
una sobrefinanciación, que reciben muchísimo más dinero para cubrir sus necesidades que el resto de las comunidades. De hecho, es mucho peor, porque aparte de la financiación autonómica, lo que tienes es que el País Vasco tiene un déficit de pensiones contributivos absolutamente brutal que no entra en el cálculo del cupo. Como le decía esta mañana un nacionalista catalán, no es España nos roba, es Bilbao nos roba. Si tú estás pagando IRPF en Barcelona, estás pagándole la pensión a uno de Bilbao. Pero si tú pagas el IRPF en Bilbao, no estás pagando la pensión de nadie en Barcelona. El régimen común, por otro lado, sin ser perfecto y tener muchos problemas, es relativamente sensato. Y es relativamente sensato porque lo que busca es que podamos suministrar los servicios públicos comunes a todos. Se podría actualizar, se podría hacer más transparente y en el libro explicamos cómo se puede hacer así, pero no es un mal sistema. Vale. Otra lección. Madrid y Cataluña tienen lo que les tiene que tocar. Madrid 3.100, Madrid ha bajado impuestos, con lo cual recibe menos dinero. Cataluña 3.800, un poquito más porque tienen la seguridad ciudadana, pero tienen lo que tienen que tener. Hombre, ¿podemos discutir si Cataluña merecería 20 euros más? Hombre, pues sí, pero estamos hablando de 20 euros arriba a 20 euros abajo. Cataluña no tiene un problema de ingresos. Cataluña tiene un problema de gastos. Y una de las partes más bonitas del libro, desde mi perspectiva, es que Francisco y yo hemos hecho una cosa que no ha hecho nunca nadie en España, al menos que yo sepa, que es bajarme el presupuesto de la Generalidad de Cataluña, el presupuesto de la Comunidad de Madrid, corregir un poquito el presupuesto de la Comunidad de Madrid para que la población sea igual, es decir, hay que incrementar, sería el presupuesto virtual de un Madrid que tuviese la misma población que Cataluña y mirarlo línea a línea. Déjeme que salte a la siguiente. Se queda un pelín cortado, es una pena, pero básicamente Madrid, si tuviese la población de Cataluña, gastaría 32.000 millones de euros al año, Cataluña gastaría 47.000 millones. Gasta. ¿Y por qué Cataluña gasta 15.000 millones más que Madrid? En parte es por cosas relativamente razonables. Como decía antes, por ejemplo, ven ahí línea 12, seguridad ciudadana e instituciones financieras. Pero hay otras que son un poquito menos razonables. Una, que sin ser mucho dinero, creo que lo demuestra todo. Política exterior. Hombre, ¿cómo puede ser posible que Madrid o Cataluña gastan en política exterior cuando no tienen ninguna competencia? Hombre, Madrid no gasta mucho, algo menos de 4 millones de euros al año. Me imagino que esto es algún stand que tendrá la Comunidad de Madrid en la Unión Europea o algo así. Pero es que Cataluña se gasta 72 millones. O fíjense en pensiones. Dice, ¿pensiones? ¿Cómo puede ser posible que haya pensiones? Si las pensiones no están transferidas. Bueno, ¿sabe cuál es el mejor chollo que hay en España? Ser antiguo presidente de la Generalitat de Cataluña. Y la pensión más alta de todo el sector público en España. Pero no solo es lo anecdótico. Cataluña es que se gasta mucho más en sanidad. Es que Cataluña se gasta mucho más en educación que Madrid. Si esto está muy bien, si tú te quieres gastar más en sanidad o te quieres gastar más en educación, está fenomenal. Pero no hagas que te lo pague yo. ¿Y por qué se gastan tanto? Pues se gastan tanto porque Cataluña, desde que alcanzó la autonomía, ha estado organizando una estructura de protoestado. Ellos no han intentado organizar una comunidad autónoma, como hizo Madrid, o Aragón, o Castilla-La Mancha, o Andalucía, o Extremadura. Ellos han intentado construir desde el primer día una estructura de Estado. Y esto cuesta mucho. Y resulta que no les llega. No es que reciban menos, es que se gastan más. Entonces, ¿cómo sale la élite político-económica catalana de esta situación? Dice, podemos reducir gasto, pero claro, esto es muy complicado. O podemos ir y fijarnos en los vascos y los navarros. Dicen, no, si estos tienen privilegios, ¿por qué no yo? Por eso llamamos el sistema foral el tumor foral. Porque genera la envidia de los otros territorios que dicen, ¿y por qué yo no también? Claro, tú esto no lo puedes llamar como un cupo catalán, aunque nosotros lo hacemos en el libro. Lo tienes que llamar financiación singular para que los periodistas incautos caigan en creer que esto no tiene mayor secreto. Pero no es nada más, el pacto PSC-RC no es nada más que el intento
de las élites político-económicas catalanas de intentar solucionar las contradicciones inherentes a la estructura de protoestado que han intentado crear desde 1978. Y quieren que las paguemos los demás. Y lo que intentamos argumentar en el libro es que, paradójicamente, esto será malo para Cataluña y para el resto de España. Tenemos un decálogo de consecuencias, que voy a ir muy rápido. ¿Qué es lo que ocurrirá? Quieren fracturar la agencia tributaria. Esto es una locura. Esto va a generar un descontrol absoluto de la recaudación, va a incrementar el fraude, va a incrementar las complicaciones tributarias de los contribuyentes. Va a tener problemas de encaje constitucional, va a haber 1000 demandas judiciales, va a tener conflictos con la Unión Europea, uno detrás de otro. Y lo más gracioso de todo es que al final del día no va a ser para mucho, porque va a ser por unos 7.000. En el mejor de los casos, si calculásemos un cupo para Cataluña bien calculado, solo salen 7.000 millones más, de los cuales nos dicen que quieren pagar una cuota de solidaridad. Con lo cual, si quieren poner una cuota de solidaridad de unos 4.000 millones, les van a quedar unos 3.000 y pico millones, sin contar toda la pérdida de recaudación que va a haber. Pero eso no queremos aventurarlo. Claro, lo que ellos están pensando no es eso. Lo que ellos están pensando es que la cuota de solidaridad va a ir desapareciendo con el tiempo. Hoy son 4.000 millones, pero en 2028, cuando el Partido Nacional de Regeneración Reformista necesite 3 diputados en el Congreso de los Diputados, el Partido Catalán de Intereses Nacionales va a decir sí, pero me bajas la cuota de solidaridad a 200 millones. Y 200 millones los metes en el presupuesto en cualquier sitio de un año para otro. Con lo cual te vas a encontrar que para el 2050 la cuota de solidaridad sea 0. Bueno, hay gente que ha defendido esto con la idea de que pero podríamos tener cupo para todos. Bueno, esto no ni voy a entrar en la discusión porque es algo tan absurdo, es tan lunático. Yo lo estaba pensando esta mañana, ¿podría alguien como Maduro defender esto? Yo creo que ni Maduro podría defender la idea de un cupo para todos. Y saben que Maduro no es mi personaje favorito. Si al final le damos a Cataluña más dinero, esto solo va a poder ser o subiendo los impuestos, o bajando otros gastos, o generando déficit. Pero claro, el déficit, tarde o temprano, hay que pagarlo. Déjeme que me salte el final de ordinalidad y consorcio de inversiones, pues son cosas un poco más técnicas. Solo quería decir una cosa. Cataluña tiene un problema muy grave de crecimiento económico. Cataluña está estancada. Pero el estancamiento de Cataluña relativo con el resto de España no tiene nada que ver con el sistema de financiación autonómico. Tiene que ver con que Cataluña lleva 40 años decidiendo malas políticas económicas. Y lo que están intentando hacer las élites catalanas es venderle a los votantes y a los ciudadanos de Cataluña que esto se va a resolver con un sistema distinto de financiación. No, lo único que vas a hacer es perjudicar a los catalanes. Nosotros no hemos escrito este libro porque nos caigan mal los catalanes. Nosotros hemos escrito este libro precisamente porque queremos lo mejor para Cataluña y para toda España. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Luis, la verdad es que tú, en muy distintas posiciones, has tenido que enfrentarte a este debate, ¿no? Sí. Con lo cual nos interesa mucho tu reacción al libro y en algún viaje en coche por comunidades forales con Paco de la Torre en particular nos tuvimos que enfrentar a las entrevistas en las radios y televisiones vascas y navarras, efectivamente. Bueno, yo suelo decir para empezar que no he venido aquí para hablar de mi libro, estarán contentos al escucharlo. He venido para hablar de mis queridos ambos coautores y amigos y admirados. Creo que pocas personas tienen la experiencia. En España, Paco ha escrito 2 libros sobre financiación española. Jesús se sabe no solo la financiación española, sino del resto del mundo maravillosamente. Pocas personas pueden contribuir tanto a este debate. Y lo que no saben ustedes, que se lo puedo contar yo, es que a pesar de hacer todas estas otras cosas que Jesús hace para Econfi y el libro, pues está siendo quizás, yo creo que ahora mismo, el economista español más productivo
en términos de publicaciones sobre cosas que no se podrían ni imaginar de inteligencia artificial y realmente en la frontera del conocimiento. Yo diría que el libro, simplemente por decir 3 pinceladas, es un esfuerzo de claridad enorme, se lee con absoluto placer, como suele pasar con los autores que escriben con mucha claridad, que han hecho un esfuerzo pedagógico muy grande. A mí me ha gustado mucho una cosa que Jesús no ha contado nada, que son las partes históricas. Habéis hecho un esfuerzo muy bonito, porque en España toda esa historia de cómo los foros y cómo pasó las guerras carlistas siempre está contada de una forma muy difusa y está contada con precisión y con claridad. Y entonces uno ve muy bien cómo la disposición adicional, de dónde viene y cómo fue evolucionando toda su historia. Y son personas de números, no de letras. En España el debate político lo hacen personas de letras, entonces siempre se habla de esto es mucho, esto es poco, nos roban. Claro, nunca, si no hay ningún número, pues no sé si es mucho o es poco. Y aquí realmente se hace el esfuerzo que han visto en la presentación. Yo tenía 3 comentarios que me gustaría hacer. Uno es sobre crecimiento económico, que es con lo que ha cerrado Jesús, es su punto número 10, que lo hago para Cataluña, lo hago para España y lo hago para Europa. Mientras España está enfrescada en todos estos debates distributivos, porque básicamente llevamos años, y no quiero entrar en política aquí, o en política de partidos, ¿no? Pero llevamos años muy metidos en esto a mí, de qué hay de lo mío, cuánto me toca, cuánto les toca a estos, cuánto este grupo demográfico, etc. Y muy poco en cómo expandimos el pastel, cómo creamos más vivienda, construimos más, creamos más empleo. Mientras estamos enfrescados en esto, estamos distraídos. Mientras estamos discutiendo sobre si Andalucía o Cataluña o sobre quién paga mucho, quién paga poco y cómo volvemos, todos nuestros gobiernos autonómicos, toda nuestra atención está en esto. Estos autores podrían haber estado los últimos meses y años pues, hablando de inteligencia artificial o escribiendo sobre otros temas. Están ellos, estamos todos enfrescados en la misma tarta como la repartimos, ¿no? Pero hay un segundo tema que es crucial en Europa y en España, que es la fragmentación. A medida que fragmentamos los mercados, que vamos poniendo barreras entre nosotros, nos dice Trump que va a poner unas barreras y caen los mercados en todo el mundo. Y todo el mundo que no sabía nada de comercio internacional y de cómo funciona el comercio se ha dado cuenta de que si un país te pone una barrera, creces menos y ha sido un verdadero derrumbe. Lo han visto todos ustedes. Bueno, pues nosotros en Europa nos llevamos tiempo poniendo barreras y Europa es un esfuerzo de hacer un mercado único. España era un mercado único y España ahora mismo es un esfuerzo de no ser un mercado único. Porque una vez que uno fragmenta una hacienda, Jesús y Paco tienen una historia muy interesante de Volkswagen, de cómo, bueno, pues yo vendo los coches Sporto de Pamplona, de Nafarroa, porque el artículo que citan es un diario Abertzale, le da mucha más credibilidad, de Nafarroa a Cataluña, entonces los coches están exportados ahí, el IVA lo devuelve el Estado español, pero lo pagas a la Hacienda de Navarra y estás como un señor, claro, porque al final no tienes que devolver nada de IVA, ¿no? Entonces, claro, se fragmenta el mercado, se fragmentan el comercio y se crean barreras que al final hacen que cada uno comerciemos con nosotros mismos. Y claro, si yo me tuviera que hacer a mí mismo mis bolis y mi papel y mi ordenador, pues si pueden imaginar lo productivo que sería. Entonces, eso es un mundo de poco crecimiento y España necesita crecer. Y este es mi segundo comentario. España tiene un problema gravísimo que está muy imbricado en el tema del libro, que es nuestro envejecimiento poblacional, nuestra demografía. Nuestra demografía es mala y en un momento en el que, si creamos un sistema en el que la solidaridad entre los territorios sufre, resolver el problema de la demografía va a ser mucho más complicado. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo soy un pensionista de Bilbao y me manifiesto, ¡wow! Más pensiones. Soy el pensionista que más gana de España, gano mucho más de media que los trabajadores, pero me parece que gano poco. Me manifiesto. Muy bien. Consigo que suban las pensiones porque el PNV se pone firme en Madrid. ¿Saben cuánto le toca pagar al País Vasco de esas pensiones adicionales? 0. Los pensionistas vascos pueden pedir las pensiones que quieran, porque esas pensiones no se pagan en este momento, y el libro lo explica con muchísima claridad, por el gobierno vasco, porque el déficit de las pensiones se está pagando por vía impositiva y como el cupo no se ha revisado y estamos creando deuda para financiar esas pensiones sin financiar el cupo, todo lo que se paga de pensión adicional por la Seguridad Social en el País Vasco viene de las otras 15 comunidades autónomas y no de esa. Con lo cual, la presión para resolver el problema de las pensiones que tiene el PNV es 0. A ellos, oye, cuanto más alta, mejor, y nosotros no tenemos que resolver nada. Entonces, este problema, en un contexto en el que no hay un mecanismo
digamos, igual y sensato, que nos dé a todos los intereses parecidos, pues claro, se puede complicar bastante. Y mi tercero y último comentario es sobre la interrelación entre el sistema que nos han descrito Paco y Jesús y la política. Y este es un problema que yo no creo que nadie en el 78 y en el 81 y en los varios momentos que ellos comentan valorara con cuidado, que es la inconsistencia temporal de la que hablan con mucha atención y con mucho conocimiento. Cuando hay que negociar o renegociar el cupo lo que se venga a llamar la contribución, si existe la contribución en Cataluña, eso se hace cada 5 años y se hace fuera del Parlamento, se hace en un acuerdo bilateral que luego, bueno, pues ese acuerdo bilateral nunca se firma cuando el gobierno tiene una mayoría absoluta, ni cuando la tiene el Partido Popular ni cuando tiene el PSOE. Como es lógico, el PNV, que no es tonto, espera a que sus votos sean necesarios para una investidura para negociar ese cupo. Con lo cual, el cupo cada año va siendo más pequeño y, de hecho, hasta el momento en el que se ha convertido en negativo, porque tanto los intereses de la deuda como las pensiones y la seguridad social, como el cálculo del IVA, el libro lo explica con precisión, no se actualizan y se hacen de maneras completamente políticas. Entonces, esto, si sucediera con Cataluña también, lo que supondría es que cada X años, cuando conviniera, se negociaría una nueva contribución que siempre sería necesariamente a la baja. ¿Por qué? Porque tienes dos tipos de actores aquí. Es muy interesante la dinámica. Tienes un actor a muy corto plazo, que es un gobierno que necesita una investidura mañana y que lo único que vota es, si se acuerdan del acuerdo del 96, es una sola cosa, que es que tú me inviertas a mí. Y el otro lado lo que quiere son una lista de 300 competencias, de 200 cosas de dinero adicional, etcétera, que son todas para siempre. Bueno, cada vez que pasa eso, en el 96, en el 2000, 2004, etcétera, cada vez que no hay, bueno, en el 2000 no, porque hubo una mayoría absoluta, cada vez que no hay una mayoría absoluta en España, se produce, en el 92, todos esos años se produce el mismo trueque, que es un voto concreto que solo te da una cosa a cambio de algo que es un cambio estructural en las finanzas, etcétera. Entonces, el problema más grave de crear este sistema, como muy bien decía Jesús, al final no van a ser los 7.000 menos 4, 3.000 que se van a dar en un momento dado. Por ese momento va a parecer que, bueno, pues oye, al final se ha resuelto el tema por unos pocos miles de millones. El problema va a ser que has creado un monstruo que siempre tiene esa dinámica desagregadora. Entonces, bueno, yo diría que el libro es excelente, yo se lo recomiendo. Yo si me conocen, no soy de soltar piropos, o sea, está muy bien escrito, está muy escrito con mucha claridad y que realmente identifica problemas que nuestro país tiene que resolver y que tenemos que un poco conseguir como ciudadanos y como votantes y como personas que estamos interesados en el futuro, conseguir apretar a nuestra clase política y a nuestras instituciones para que estas cosas pasen de las habitaciones oscuras donde se negocian a las prioridades. Gracias. Francisco, tú tienes una perspectiva única. Has estado en el ámbito de la política y de la función pública profesional. Sí, además escribo libros, en fin, me complico mucho la vida. Pues mis primeras palabras hoy aquí son de agradecimiento por un libro que, en fin, que como dice mi editor y sabe perfectamente, y mi mujer no quería escribir. Vamos a ver. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes que han venido aquí a estar una tarde oyendo hablar de financiación autonómica. Muchas gracias. Además, evidentemente a los que se han leído el libro les haya parecido bien o no, porque han invertido su tiempo y como yo escribo para que me lean, pues estoy muy contento y Jesús también. Y luego, por supuesto, a la Fundación Rafael del Pino y a Luis por venir aquí, por presentar... Bueno, que esto de tener un ex jefe que venga aquí a hablar bien del libro que uno escribe, pues está muy bien. O sea que muchísimas gracias. Bueno, yendo al libro, y no quiero reiterar lo que ya han contado los anteriores, pero voy a tirar del hilo de varias cuestiones. Bueno, en primer lugar, crecimiento y fragmentación. La realidad, hemos escrito este libro, yo voy a confesar al final que también un poco tengo algo de político al haber escrito este libro, pero en primer lugar como economista.
Y como economista, una de las cosas que uno aprende a lo largo de los años, y en fin, ya no soy joven desgraciadamente, es que la fragmentación económica conduce sistemáticamente a menor crecimiento económico. Y la fragmentación hacendística conduce a menos crecimiento económico. Y por tanto, esto es una mala idea y la fragmentación de Trump con los aranceles sigue siendo una mala idea. Y es buena idea remontarse a la historia, porque, en fin, como decía en el siglo XVIII un antecesor, bueno, el padre de la economía, Adam Smith, cuando viajaba por España, decía que la culpa de que se cayese el Imperio Español era que no se podía vender nada a distancia, porque el sistema fiscal, uno de sus principales impuestos era la alcabala castellana, estaba mal hecho. Entonces, desde entonces, y esto, cuando en lugar de mirar a la historia para intentar aprender, intenta conservar los privilegios territoriales, lo primero que hay que decir es que los privilegios territoriales son contrarios a la racionalidad económica. Y por tanto, y hemos escrito Jesús y yo este libro, no ya contra, sino a favor de la racionalidad económica. Y evidentemente, un sistema autonómico, un sistema federal puede ser racional, puede dar lugar a una distribución razonable desde un punto de vista equitativo y puede ser eficiente a la hora de distribuir el gasto. Entonces, en general, el sistema de financiación autonómica, con todos sus problemas, pues tiene algo de historia de éxito en la medida en que ha permitido financiar educación, sanidad. Es decir, cuando uno oye críticas al sistema autonómico diciendo no, es que si uno cerrase las autonomías, pues tendríamos menos gasto público. Pues bueno, usted podría tener media perra, porque si no, porque realmente el dinero se lo gasta básicamente en abrir todos los días hospitales, centros de salud y abrir escuelas. Entonces, entonces pues, debido a en la actual coyuntura, estamos sufriendo envejecimiento y la fragmentación, bueno, pues nos genera muchos problemas adicionales, porque el envejecimiento, lo ha apuntado Jesús, pero me gustaría incidir en ello, va a suponer más gasto público para todo el mundo, para las comunidades autónomas, porque van a tener que pagar más sanidad y más dependencia, y lo van a compensar muy poco pagando menos educación, y también porque va a aumentar el gasto en pensiones. En esas condiciones, algo que no estaba previsto, que es que los impuestos estén financiando, y cada vez lo van a hacer más, desgraciadamente, las pensiones, tiene que dar lugar a que las comunidades forales tengan que asumir su déficit de pensiones, porque es que si no, el sistema va a unos privilegios que van incrementándose continuamente. Un tema importante que se ha apuntado, que es que cuando se habla de financiación foral, se dice, bueno, yo es que me quiero apuntar a la financiación foral porque los números son brutales. Bien, esto es lógico. Por eso estos números cuesta obtenerlos una auténtica barbaridad. Por eso el cupo es el secreto mejor guardado de la democracia. En fin, yo podría contar aquí anécdotas cuando he tenido que discutir esto en el Congreso de los Diputados y es algo tremendo. Al final nadie sabe de dónde sale, pero bueno, dices... pero es que lo peor de esta historia es que este cupo es negativo y que a lo que se aspira, cuando se aspira al mismo... a un sistema, como decía Artur Mas en 2014, que dio el inicio al procés, cuando se aspira a un sistema que me dé los mismos resultados que el concierto económico, lo que se aspira es a un cupo negativo. Claro, esto es gratis, porque claro, hasta el BNG salía diciendo que ellos también querían un cupo para Galicia. Bueno, lo hemos criticado Jesús y yo en las redes sociales, ¿no? Pero realmente no teníamos razón, porque claro, es verdad que en Galicia gastan del orden de unos 13.000 millones de euros gasto no financiero de la Xunta de Galicia y los ingresos estatales están en 11.000 millones. Claro, ellos necesitarían 2.000 millones, pero claro, oiga, póngame un cupo negativo como el que tiene el País Vasco y Navarra. Esto no tiene ningún problema. ¿Y por qué decimos que es negativo? Bueno, esencialmente por dos razones. Uno, porque las comunidades forales reciben más dinero, bastante más dinero, del ajuste de IVA de la agencia tributaria que lo que pagan en el cupo o en la aportación. Y eso además enmascara
que es una cosa que no se quiere asumir y que decimos en el libro y creemos que es importante, enmascara que ellos son incapaces de cobrar el IVA. Es decir, Navarra, el 80% del IVA que se recauda en Navarra, según los últimos datos, es el ajuste que le pagamos los demás. Y eso es el 24% de los impuestos que recaudan. Entonces, cuando se habla de que es que es un sistema de riesgo propio, hombre, no es un sistema de que te lo ingresamos los demás. Es decir, esto es un... Y creemos que merece la pena leer el libro porque esto es muy difícil de encontrar en ningún otro sitio. Y en ningún otro sitio está junto y, sobre todo, en ningún otro sitio nadie hace un mínimo esfuerzo de claridad para poner esa tabla que ha puesto Jesús, que es de las cosas más importantes. Y realmente, a ver, seguramente es mejorable y se le pueden meter 30 matices, pero lo primero que uno tendría que hacer en un sistema es exponer los datos en bruto. Y ya concluyo con todo esto. Creo que nosotros hemos escrito un libro que hemos intentado que no sea en absoluto partidista. Y bueno, de hecho, pues lo han recomendado. O sea, recientemente, no sé, José Carlos Díez, un economista muy ligado, por ejemplo, al Partido Socialista, o hace un rato el portavoz económico de Vox, José María Figaredo. Es decir, que no parece ser que tengan mucho en común, pero sí que es un libro que está a favor de la racionalidad económica, en contra de los privilegios territoriales, no solamente porque sean injustos, sino porque perjudican y fragmentan y perjudican el crecimiento económico y el bienestar de todos. Y, sobre todo, un libro que intenta hacer, que también merece la pena más allá de la coyuntura, que nos preocupa muchísimo, para qué vamos a decir otra cosa, de que el sistema foral se extienda a Cataluña simplemente porque no lo podemos pagar. Nos preocupa más allá de esa... Creemos que en algún momento había que poner todos estos datos encima de la mesa, porque todos como ciudadanos percibimos servicios públicos y pagamos impuestos y nos merecemos un esfuerzo por parte de algunos que tengamos un rato de intentar explicar una cosa que nos afecta sustancialmente a todos y que debería ser decidida entre todos. Y lo primero, obviamente, con datos, que es lo que intentamos hacer en este libro.